Recorrido histórico desde la antigua hasta la contemporánea con intelectuales, escritores, artistas, pintores, así artistas y también algunos ejemplos en el ámbito de la religión. Clemente Sánchez de Bercial fue escritor español, fue autor de un tratado de liturgia y una de las obras es Libro de los Exemplos o Suma de Exemplos por A, B, C. Un hombre bueno que dejó huella en el ámbito de la escritura medieval española. Il Pinturicchio fue pintor italiano, discípulo de Perugino. Trabajó con él en la Capilla Sistina, sobre todo en la circuncisión de los hijos de Moisés, el bautismo de Cristo y el baje de Moisés. De entre sus obras anteriores a 1490 destacan Historias de San Bernardino en la iglesia de Santa María de Enara Coeli y Natividad en Santa María de Popolo. Entre 1493 y 1494 decoró las estancias de Borgia. En Umbría realizó un políptico y mostró sus dotes compositivas en los frescos de la iglesia de Santa María la Mayor de 1500-1501, sobre todo la Anunciación y en la decoración de la capilla Troili. Desde 1502 hasta su muerte trabajó en Siena, ciudad en la cual pintó una de sus obras más famosas en la biblioteca Piccolomini, las historias de Pío II. Un nombre bueno porque estuvo trabajando con Perugino y Pinturicchio y que realizó diversas obras a lo largo de su periodo en Italia y luego, bueno, pues la última etapa fue ya más en Siena donde trabajo. Orazio Gentileschi fue pintor italiano, se formó en el ambiente del manierismo toscano y su obra usó la influencia de Reni y sobre todo de Caravaggio. Caravaggio es uno de los artistas más importantes de Italia en la Edad Moderna. A partir de 1125 fue pintor oficial del monarca Carlos I de Inglaterra y una de las obras es El descanso en Egipto. Bueno, pues la gran mayoría, Pinturicchio trabajó prácticamente en Italia, pero bueno, también Orazio Gentileschi sí que trabajó, pues eso, en Italia, pero también, bueno, pues estuvo trabajando en Gran Bretaña en la cultura anglosajona. Bueno, al ser o al convertir, bueno, al ser pintor de cámara del monarca Carlos I. Rosso Fiorentino fue pintor italiano. Su primera etapa perteneció a la etapa de Florencia. Estuvo en Roma, tras el saqueo de la ciudad se refugió en Borgio San Sepolcro y Arezzo, observándose un cambio en su pintura, más oscura e inquietante. Tras una etapa en Venecia, marchó a Francia en 1530, requerido por el monarca Francisco I de Francia, para dirigir las obras decorativas de Fontainebleau. Destacó la decoración caprichosa y elegante de la galería del propio monarca francés, con frescos y marcos de estuco. Manifestó su temperamento atormentado en composiciones de gran dinamismo plástico, con figuras agitadas y violentas, y colores fríos e insólitos, que lo convirtieron, junto con Pontormo, en una de las principales figuras del manierismo toscano. Un hombre bueno que trabajó prácticamente en Roma, en la capital. El problema del saqueo de la ciudad, pues se tuvo que marchar. Le llamó, como pasó, como pasó con muchos de los pintores europeos, que le llamaban siempre las cortes europeas. Bueno, pues Rosso Fiorentino estuvo en la corte francesa por petición del monarca francés Francisco I. Y a partir de ahí realizó, bueno, pues, grandes obras también en el país. Y la obra más importante dentro de Francia es Piedad, que se encuentra en el Louvre. Pedro Antonio Hermoso fue escultor español de formación académica y orientación neoclásica. Y una de las obras es Moisés, que se encuentra en Madrid. Puesto a Pedro Antonio Hermoso como bueno, pues la transición entre la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea dentro del arte español. Antoine Girard de Saint-Amand fue poeta francés de familia protestante, se convirtió al catolicismo en 1927. En París entabló amistad con Vio y frecuentó los salones literarios, en especial el de Madame de Rambouillet. Estuvo al servicio del duque de Crequi y del coche de Hankook y viajó por toda Europa. Fue uno de los miembros de la Academia Francesa en 1664. Su obra poética, condenada en su época por Boulot, ha sido revalorizada con posterioridad como una de las expresiones más originales de la lírica francesa de su época. Y la obra es Moisés Salvado de 1643, que es un idilio bíblico. Un hombre, bueno, pues que su familia era protestante, se convirtió al catolicismo en 1127. Entabló amistad con Biot, frecuentó los salones literarios, sobre todo, en especial el de Madame Rambouillet, y que estuvo al servicio de diversas figuras nobiliarias, y también bueno, se convirtió en miembro de la Academia Francesa en 1164, aunque es verdad que su obra poética fue condenada por uno de los escritores más importantes como fue Boulot.
Posteriormente fue revalorizada. Bartolomeo de la Gata fue pintor italiano. Su obra sintetizó la atmósfera berroquiesca de su formación florentina y la técnica del volumen y de la luminosidad de Piero de la Francesca. Una de las obras, bueno, la obra que hizo en colaboración con Luca Signorelli fue o es Los últimos días de Moisés en la Capilla Sixtina de 1482. Luca Signorelli fue pintor italiano, discípulo de Piero della Francesca. Pronto se interesó por el arte florentino. En 1482 marchó a Roma para participar en la decoración de la Capilla Sixtina. De regreso a su ciudad natal, realizó las primeras obras de madurez, caracterizadas por formas angulosas, colores intensos y un talento dramático en el uso de la luz. Entre 1480 y 1490 realizó numerosas obras, con composiciones cada vez más complejas, que desembocaron en su actividad como fresquista en los grandiosos ciclos del claustro de la abadía de Monte Oliveto y sobre todo en los de la capilla de San Brizio en la catedral de Orvieto. Su estilo conjugó el dinamismo lineal florentino con especialidad luminosa de Piero de la Francesca. Su exaltación de la plasticidad del cuerpo humano en composiciones de fuerte dramatismo representaron un precedente de la pintura de Miguel Ángel. Es decir, que gracias a ser discípulo de Piero de la Francesca llevó a cabo, bueno, pues ese interés por el arte florentino. Es verdad que estuvo en la decoración de la Capilla Sixtina, que cuando regresó a su ciudad natal comenzó con su arte de madurez, que fueron las obras caracterizadas por formas angulosas, colores intensos y un talento dramático en el uso de la luz. Durante 1480 y 1490, es decir, en esos 10 años, realizó numerosas obras, composiciones cada vez más complejas, que desembocaron pues, en la actividad como fresquista de los grandes ciclos del claustro de la abadía del Monte Oliveto y sobre todo en la capilla de San Pricio en la catedral de Orvieto. Es decir, que siendo fresquista realizó bueno, pues, obras en catedrales, en la catedral de la capilla y bueno, a partir de ahí su dinamismo lineal florentino con la especialidad luminosa de Piero de la Francesca, bueno, pues al final su exaltación de la plasticidad del cuerpo humano, incluso en composiciones de fuerte dramatismo, fueron al final el precedente de lo que luego ocurrió con la pintura de Miguel Ángel. Y una de las obras es La Comunión de los Apóstoles, que se encuentra en el Museo Diocesano en Cortona. Moisés Villalia fue escultor español, perteneció al abstraccionismo, se identificó inicialmente con las inquietudes artísticas del grupo Dao Alset. José Paredes Garciel fue pintor español, sobrino del escritor Enrique Jardiel Poncela. Tras comenzar su formación artística en 1928 como alumno del estudio de Julio Moisés Fernández de Villasante, ingresó en 1949 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se encuentra en Madrid. Finalizados sus estudios, viajó a París en 1953 y a Italia 3 años más tarde, en 1956. Informalista con reminiscencias cubistas en sus primeros tiempos, a partir de 1961 se vinculó a la nueva figuración. En 1961 fundó un grupo junto a Juan Genovés, Fernando Mingoni y Gastón de Orellana que se denominó el Grupo Hondo. Su producción artística se encontró representada en el Museo Español de Arte Contemporáneo, que se encuentra en Madrid, o incluso en el Centro de Arte Reina Sofía, que también está en Madrid, o en otro museo en Barcelona, que fue el Museo de Arte Moderno de Barcelona. Es decir, que el arte que dejó el sobrino de Javier Poncela, José Paredes García, se encuentra prácticamente en las dos ciudades pues, importantes o más destacadas del país. Es verdad que hay otras, pero bueno, él realizó prácticamente su obra, pues eso, Madrid, como dentro del Museo Español de Arte Contemporáneo o el Centro de Arte Reina Sofía o el Museo de Arte Moderno que se encuentra en Madrid y Barcelona. Bueno, pues un hombre que no es tan conocido, pero que su tío sí, y que José Paredes García pues, fue uno de los pintores más importantes del siglo pasado y casi del arte más reciente de nuestro país. El ejemplo en Hispanoamérica dentro de México, Julio Jiménez Rueda fue escritor mexicano, cursó estudios superiores de leyes en la Universidad de México, donde una vez licenciado en Derecho obtuvo también el grado de doctor en Filosofía y Letras. Participó de forma activa en la vida pública y administrativa de su nación, al que representó como secretario de embajada en las delegaciones diplomáticas de México, en Montevideo en 1920 y en Buenos Aires entre 1921 y 1922. De regreso a su país, siguió ocupando cargos de alta responsabilidad como el director del Archivo General de la Nación o algo después el presidente del Centro Mexicano de Escritores. Y una de las obras es Como en la vida de 1919, un hombre que estudió Derecho.
se licenció en Derecho, se doctoró en Filosofía y Letras también, y que participó en la vida pública y administrativa de su país, porque representó en la embajada como diplomático en México, en Montevideo en 1920 y en Buenos Aires durante 2 años, de 1921 a 1922. Cuando regresó ya a su país, se convirtió ya pues, en director del Archivo General de la Nación o el de presidente del Centro Mexicano de Escritura. Es decir, que estuvo como diplomático, como dentro del ámbito de la política, pero luego ya cuando vino aquí cuando fue a México, pues se convirtió pues, prácticamente en una figura importante dentro de una responsabilidad, pues eso, de diferentes instituciones mexicanas. Juan Filopón fue filósofo y teólogo griego. Fue discípulo de Amonio y defendió contra Proclo la creación en el tiempo. Destacó también como comentarista de Aristóteles. Y la obra es sobre la eternidad del mundo de el año 529 cuando se publicó. Un hombre, bueno, pues que unió pensamiento filosófico con teología, es decir, religión, filosofía, que era, bueno, pues prácticamente lo que comenzó después ya de la antigüedad, sobre todo, bueno, pues de la época de Grecia, de Roma. Eusebio de Cesarea fue escritor y prelado cristiano griego, favorito del emperador Constantino, fue elegido obispo de Cesarea en el año 313 e intervino en las luchas entre ortodoxos y arrianos. Llevado por su espíritu conciliador, se enfrentó varias veces con Atanasio. Fundó la historiografía eclesiástica, fijó las bases de la cronología hasta el año 323 en su obra Crónica y escribió una historia del cristianismo hasta esa fecha. Eusebio de Cesarea fue uno de los principales, bueno, pues, aparte de escritores, más como prelado, teólogo, que dejó huella por su cercanía, sobre todo porque Constantino, el propio emperador, fue el que le nombró obispo de Cesarea y a partir del año 13 es cuando comenzó ese concilio que llevó a cabo pues, en la antigüedad y sobre todo en Roma, en la cual bueno, pues, el cristianismo se iba a convertir en la religión predominante en el mundo occidental. Filas fue obispo de los godos. Acudió a la corte del emperador Constantino I el Grande como parte de una embajada goda en el año 332, donde posiblemente se convirtió el cristianismo, el arrianismo, profesando el sacerdocio y siendo nombrado obispo de los godos del norte del Danubio en el concilio de Antioquía, cuando contaba con 30 años. Pues un hombre que al final, con su visita y su entrevista con el emperador Constantino I el Grande, se convirtió prácticamente al cristianismo y lo que bueno, predominaba era el arrianismo. Y al final profesó el sacerdocio, le nombraron obispo de los godos del norte del Danubio, en el concilio de Antioquía, con solo 30 años. Sir Lawrence Alma Tadema fue pintor británico. Al igual que otros artistas de su tiempo, se refugió en el mito y en la idealización de la historia en busca de un escape hacia un mundo más espiritual, alejado de las tensiones materiales que comportó la revolución industrial. La primera, luego estalló la segunda, que se produjo bueno, pues de 1870 a 1914, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Su éxito, sin embargo, no fue debido únicamente a la recreación arqueológica del mundo antiguo, tal como habían hecho antes que él los artistas como Louis Boulanger o Jean Leon Gérôme, sino a la capacidad de sugerir un mundo de sensualidad y ensoñación, un universo de plenitud y felicidad. En sus cuadros construyó un ambiente hermético, rezumante de lujo y exótico, obstinadamente alejado de un mundo colmado de productos funcionales y homologables. Y la obra que se encuentra en la diapositiva del pintor británico es Detalle del hallazgo de Moisés de 1904. Sir Lawrence Alma Tadema fue un artista que prácticamente se refugió y rompió con los ideales que existían del materialismo de la revolución industrial. Él quiso, pues eso, sumergirse en ese mundo espiritual, de ese escape, de, al final de la capacidad de sugerir un mundo de sensualidad, es decir, la sensualidad, la ensoñación, todo, la plenitud, la felicidad, es decir, algo como irreal, que es un mundo como han hecho filósofos, historiadores, artistas, que han hablado del mundo de las ideas, el mundo terrenal, y que para algunos el pensamiento es que el mundo de las ideas es incorruptible y el mundo terrenal, el mundo de los sentidos es corrupción. Bueno, pues esto continuó, bueno, pues desde el nacimiento ya de la filosofía griega y que su continuación hasta la actualidad. Un hombre que al final pues lo que hizo fue romper directamente los paradigmas artísticos de la realidad y refugiarse en lo ideal. Museo Moisés fue cabalista hebraico español. Residió en Guadalajara,
La obra es Zohar, que es esplendor, el texto más importante de la Cábala, que sus partidarios veneraron como libro sagrado de las doctrinas. Según la crítica, su autor fue Monse León, quien lo atribuyó a un rabino palestino del siglo II con el fin de dar mayor autoridad a la doctrina. Es decir, el objetivo al final fue de Monse León es llevar a cabo esa doctrina del Zohar, que es el libro sagrado al final, hablaba de siendo una de las cábalas más importantes del periodo medieval y del pensamiento y también de la cultura oriental. La obra Zohar es Dios es totalmente incognoscible, pero como debe revelarse al mundo y al hombre, lo hace por medio de 10 sefirot, que manifiestan su sustancia. Es decir, Dios no existe o Dios se crea y Dios al final sale al mundo porque se revela, lo revelan, en el cual, pues eso, igual que al hombre, con el objetivo de que el 10 sefirot, que es al final la sustancia. Es decir, Dios, en el periodo medieval, es el creador del mundo y porque Dios en realidad es una sustancia. Es algo que hablaban incluso ya en la época ya de la antigüedad, sí, la filosofía de Platón, Aristóteles, Sócrates, que hablaban de que había una idea que podía existir, que es el universo, todo ello, aunque ellos hablan de la idea. Y claro, luego lo que se llevó a cabo, se tergiversó en la época medieval fueron las ideas de Platón porque vinieron por parte de Plotino. Plotino fue el principal eh, filósofo de la idea del neoplatonismo cual, bueno, se llevó a cabo que había dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo sensible, pero claro, nada tiene que ver el mundo sensible, el mundo de los sentidos, porque según lo que decía Platón, el mundo de los sentidos es corruptible. Hay corrupción, hay problemas, tal. Platón, el mundo que es más importante o que está por encima, lo que decía la idea platónica era el mundo de las ideas, el mundo de las ideas que es bonito, feliz, sensible, en realidad no se ve, es incorruptible, es el mundo de las ideas, que esa es la opinión. Pero esa opinión, esa idea platónica, se llevó y bueno, se llevó a cabo en el periodo medieval, en la teología, en la filosofía medieval, y a partir de ahí dijeron muchos de los filósofos más importantes, que fueron dos, que fueron Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, que había dos mundos. Lo que pasa es que el problema es que Tomás de Aquino, como cogió el pensamiento aristotélico, fue un poco más, es verdad, hablando al final de la idea aristotélica dentro del ámbito del pensamiento cristiano. Comentar al final que, claro, todo ello, esas ideas se tergiversaron de Platón por el neoplatonismo de Plotino y que, claro, pues se dijo que Platón dijo que había dos mundos y que el mundo, claro, de las ideas que es el mundo de Dios es incorruptible, el mundo terrenal es corrupción, problemas, todo ello, pero esto lo comento yo siendo historiador, nada tiene que ver ese pensamiento de Platón con el pensamiento cristiano dentro de la filosofía. Aarón fue hermano mayor y principal colaborador de Moisés. Su figura poseía, sin embargo, relevancia propia en la tradición bíblica judía, por su carácter de patriarca y fundador de la clase sacerdotal judía. Un hombre, bueno, porque dio bueno, Aarón fue de los más importantes por su hermano, pero él fue prácticamente la figura más importante de ese pensamiento dentro del ámbito religioso. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural, el pensamiento también religioso, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.